En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. La página evangélica que acabamos de escuchar en esta mañana nos evoca rápidamente la realidad del bautismo cristiano, donde el sacerdote, mediante ritos sagrados, libera al alma del bautizado de la posesión maligna del dominio de Satanás con solemnes exorcismos, y con estos ritos de tocar la lengua del bautizando con la propia saliva, el hecho y el signo del éfeta, tocando sus oídos, sus narices y su boca. Todo ello para disponer, para preparar esa alma que, separada del mundo, como Jesús separó a este sordo mudo de la multitud, ha de vivir consagrado a las cosas de Dios, dando gloria a Dios con su propia vida. Así, ya libre de la sordera espiritual y de la mudez que le impide proclamar las maravillas de Dios, el bautizado va creciendo día tras día en unión y en intimidad con Dios nuestro Señor, escuchando su palabra como alimento diario y dando testimonio de su amor a Dios, dando gloria a Dios mediante una vida santa en la práctica de las virtudes. Pero hay una realidad, y hay una realidad que después de nuestro bautismo la concupiscencia de nuestra carne permanece en nosotros. Hay otra realidad, hay una realidad que es enemiga de nuestra salvación, y es la mundanidad, el mundo. Y hay un agente, un ser maligno que busca perdernos, Satanás. Los tres enemigos de nuestra alma, que nuevamente con sus voces ensordecedoras quieren atraernos nuevamente al pecado, quieren alejarnos de Dios, quieren apartarnos del camino de la salvación. En definitiva, la tentación no deja de ser estas llamadas, estas voces del demonio, del mundo y de nuestra propia carne, para apartarnos del camino del bien y volvernos al pecado, volvernos al fango del mal, devolvernos a la esclavitud de Satanás. Por eso hemos de ser muy astutos y hemos de saber reconocer cuáles son las voces de Dios y cuáles son las voces del maligno, las voces del mundo y las voces de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia carnalidad. Porque sin duda alguna podemos estar sordos y no saberlo, podemos no oír la palabra de Dios y pensar que estamos dando gloria a Dios con nuestra vida. Por eso hemos de nuevamente escuchar la voz que el domingo pasado resonaba en medio de la nube sobre el monte Tabor. Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Porque el cristiano ha de escuchar a Cristo, ha de escuchar a su Señor, ha de escuchar a su Salvador. Pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana: ¿en dónde tengo puestos yo mis oídos? ¿A qué presto yo atención? ¿Qué es lo que quiero oír? ¿A quién quiero oír? ¿Quién es quien tiene autoridad para mí? ¿Jesucristo o el mundo con sus mundanidades? ¿Jesucristo o el demonio con su rebelión contra Dios? ¿Jesucristo o mis propias concupiscencias con todas sus tentaciones que se hacen presente día tras día? ¿A quién quiero oír? ¿A quién quiero obedecer? ¿En quién quiero poner mi confianza, mi obediencia, mi vida? Y nuevamente se nos hace necesaria la reflexión. Necesitamos escuchar la palabra de Dios y necesitamos escuchar la palabra de Jesucristo, nuestro Señor. La Iglesia nos la ofrece cada día, pues con ella, al mismo tiempo que proclama las maravillas de Dios y ensalza a Dios con su misma palabra, mediante la proclamación de la epístola y del Evangelio en la Santa Misa, como de otros elementos dentro de la misma liturgia. Recordemos el oficio divino, que está compuesto todo ello
de palabra revelada, también ese alimento, esa misma palabra sirve de alimento para nuestras almas. Pero si no, también podemos considerar la lectura de la palabra de Dios, que ha de ser cotidiana en aquel cristiano que quiera salvarse. Y ahí tenemos que hacer también la siguiente reflexión para no engañarnos, porque quizás los del ambiente más tradicional o conservador, quizás tenemos cierta sospecha acerca de la palabra de Dios. Por la herejía protestante, el libre examen, porque no estamos acostumbrados, pero hemos de amar la palabra de Dios, hemos de leer la palabra de Dios, hemos de orar con la palabra de Dios, hemos de ansiar esa palabra, como el mismo profeta cuando dice: cuando encontraba palabras tuyas, Señor, las devoraba, tu palabra eran mi pan y mi alimento cada día. ¿Es esta mi relación con la palabra de Dios? Leo cada día un trozo del Evangelio, un trozo de la Sagrada Escritura, y llevo esa palabra de Dios a la oración. Me pregunto qué es lo que Dios quiere decirme. ¿Tengo la actitud de escucha para recibir esa palabra? ¿O por el contrario, yo sigo escuchando mis voces, aquellas que me agradan, aquellas que me autojustifican, aquellas que me dicen: no importa, es así, está de moda, es lo que tenemos que hacer? ¿Qué escucho? ¿Escucho la palabra de Dios o tengo miedo a enfrentar mi vida con la palabra de Dios? ¿Tengo miedo a que me exija demasiado? ¿Tengo miedo a que me denuncie mi mediocridad, mi falsedad, mi soberbia, mi hipocresía? ¿Tengo miedo a que esa palabra me exija perdonar a mi enemigo o hacer el bien aunque no me apetezca? ¿Tengo miedo a la palabra de Dios? Porque quizás estas sean las mayores resistencias que tenemos ante la Sagrada Escritura, ante la palabra de Dios: leerla, meditarla, llevarla a la oración y ponernos una vez más, como María, a los pies de Jesucristo, para escuchar su palabra y sobre todo para que Él, instruyéndonos, nos lleve por el camino del bien y de la verdad. Hoy nuevamente, con humildad, le pedimos al Señor que renueve aquello que en el rito de nuestro bautismo nos hicieron y Él mismo pronuncie ese éfeta para que se abran nuevamente nuestros oídos a su palabra, con docilidad, con humildad, con ansia y deseo de escuchar esta palabra y sobre todo para después poder proclamar las maravillas de Dios en nuestra propia vida, que nos perdona del pecado, nos salva y nos lleva a las moradas eternas. Nuevamente, con humildad, pidamos al Señor: Señor, abre mis oídos, Señor, abre mi boca para escuchar tu palabra, para proclamar tus alabanzas. Que así sea. En el nombre del Padre,